Y en ese momento encontré que tenía la habilidad para hacerlo. No sabía. Pero no lo hice porque tenía deseo para ser famoso. No lo hice porque yo sentí que yo debo hablar en frente de muchas personas. Simple lo hice porque había necesidad y quería servir en el momento. Y con 20,000 jóvenes sentí que yo podía conectar porque yo entendí dónde ellos estaban. Erwin Rafael McManus. ¿Cómo estamos, hermano? Estoy bien, bien. Qué bonito es el lugar. Gracias. Bienvenido a Puerto Rico, tu segunda ocasión. Sí, llegué como 8 años pasados, pero esta vez me gusta más todo. Sí. Pero me encanta Puerto Rico. Sí. Estábamos hablando ahora en el pre-podcast session, como lo llamo, esa conversación conociéndonos un poco. Llegas el lunes a Puerto Rico, Sí. de Nueva York, Sí. y recuerdo un Instagram story que pusiste en el aeropuerto, donde dijiste, siento que a veces vivo más en el aeropuerto que en mi casa. ¿Cómo Sí. vives ese estilo de vida y cómo estás con ese ajetreo buscando la contestación larga, no el bien que muchas veces asumimos y siempre decimos? Pues me gusta pasear, me gusta encontrar nuevos países, ciudades, me gusta conocer gente nuevas. Y ya he visitado como 80 países sobre el mundo. Y es mi vida, ya para 45 años se siente normal para mí. Pero ya casado 41 años, pero mi esposa también, Kim, ella siempre está en diferentes partes del mundo, va a África mucho ella. Y eso es el estilo de la vida de nosotros, porque sentimos que la vida es corta. Y no entiendo a la persona que está feliz quedando en un lugar toda su vida. No entiendo ese tipo de vida. A mí me encanta aventura, me encanta risqueo, me encanta vivir una vida que se siente un poquito imposible. Y me encanta tener momentos así, conocer nuevas personas y me ayuda a mí, no solamente ayudar a conectar con otra gente, pero yo crezco mucho porque cada persona tiene algo donde yo puedo aprender y crecer. Hay algo interesante que estaban mencionando con los 81 tantos de países que has visitado. Sí. Has estado en Damasco, has estado en Medio Oriente, has estado en África, has estado en alguna de las áreas y ciudades más temidas del mundo, con mayor tasa de criminalidad, Sí. lugares que poca gente se mete. Y me comentas que te gustan las conversaciones, que te gusta aprender de la gente. ¿Qué es algo que has podido ver que todas las personas tienen en común, sin importar el país de donde vengan, cuánto dinero tienen o qué hacen? Pues hay cosas que todo el mundo tiene en común, porque sabemos como animales tenemos que respirar, tenemos que comer y tenemos que tomar. Y si no hacemos esas cosas, nos morimos, ¿verdad? Pero es el mismo con la alma. Cada humano tiene necesidad para experimentar amor. Cada humano necesita crear un futuro. Y cada humano necesita encontrar una razón para vivir. Y en eso tenemos la misma historia. Diferentes respuestas, pero las mismas preguntas. Tu nombre de pila es Irving Rafael Mesa Cardona, nacido en 1958, si no me equivoco, en El Salvador. Sí. ¿Qué tenemos que conocer de tus años creciendo y esos inicios en El Salvador para entender quién eres hoy en día? Pues no sé, porque nací en Salvador y español era mi primer idioma, pero mi mamá trabajó para Panam y estaba viviendo en San Francisco, Nueva York, Miami, y mis abuelos me crecieron para mis primeros 3, 4, 5 años y no conocí a mi papá. Él era un experto en idiomas, habló como 6, 7, 8 idiomas. Mi mamá es el mismo. Pero yo era muy quebrado porque no conocí a mi mamá, no conocí a mi papá. Yo pensé que mis abuelos eran mis padres y después cuando mi mamá regresó para llevarme a los Estados Unidos, estaba casado con otro hombre y era extranjero, ¿verdad? Pero me dijeron que él es mi papá
Y yo tenía recuerdos de otro papá y me confundí mucho. Y esa es la cosa quizás que es más importante de esa parte de mi historia, porque la historia no es latino o es hispano o es americano o es italiano. La historia del humano es una historia muy personal y buscando para su identidad. Y las cosas que me quedan en mi mente, aprendí cómo jugar Jerez cuando yo tenía 3 años. Wow. Y jugué todos los días quizás 1, 2, 3 horas cada día. Esa era la cosa que yo hice más que todo. Mi abuelo era una persona muy interesante y me enseñó cómo el mundo empezó y que los asianos vinieron a Norteamericana y son los indios y que cuando te vas a los Estados Unidos te van a llamar indio, pero es porque ellos no saben que no están en India. Y mi abuelo me dijo, mira, no dejes a otra persona a decirte quién tú eres. Tú tienes que decidir quién tú eres. Y cosas así me enseñaron de chico, de niño. Pero también, si me quieren entender, me encantan pupusas. Plátanos con frijoles y crema. Y mi alma es completamente latino. Háblame, y quizás vamos a ir a un paso antes. Estás en Puerto Rico, las 7 frecuencias de la comunicación. Importante. Vamos a hablar un poco del assessment, de Sí, lo que sí. son los, ¿verdad? Comandante, Challenger, Motivator, Ujú. las 7 frecuencias que vamos a entrar un poco en detalle. Sí. Pero mencionaste un tema que no quiero dar por alto porque si no lo hablo ahora se me va a olvidar y tengo que hacer la aseveración, es que tuviste una crianza bastante interesante a nivel de tus relaciones y tus dinámicas familiares. Tu relación con tu mamá, como tú dices, y con tu papá, pues no fue fácil al inicio, te criaste con tu abuelo. Eso puede tener unas altas y bajas, que en la vida puede llevar unas consecuencias cuando tú te conviertes en padre, porque quizás habían momentos, relaciones, dinámicas que no habías sanado. ¿Eso tuvo un impacto cuando tú te convertiste en padre por primera vez? Y si lo tuvo, ¿cómo te diste cuenta para poder arreglarlo? Porque yo creo que eso es lo más difícil. Sí, es que las cosas que nosotros experimentamos en la vida no es la razón que somos quebrados o somos sanos. Es como nosotros reactamos a esas situaciones. Y yo pienso que cuando me casé y cuando tenía nuestros primer hijo, Aarón, yo no estaba pensando de mi papá, yo solamente estaba pensando de la oportunidad para expresar amor para este niño. Y yo sabía que yo siempre tenía esa falta, ese lugar en mi alma que todavía quería conocer a mi papá. Y nunca lo conocí. Y yo quería que mis niños nunca tenían un día que no sabían que su papá lo quería, que su papá estaba ahí. Y por eso yo pensé que era como un regalo, que las cosas que yo no experimenté, yo quería dar. Y era muy fácil para mí para ser un papá, porque me encantó ser papá, me encantó ser esposo. Yo quería crear una familia donde ellos sintieron amor y sintieron que eran aceptados. Pero yo recuerdo el primer tiempo, como tenía, no sé, 5 o 6 años, Aarón, y yo fui a otro lugar, iba a ir a otro lugar para hablar, ir el Día del Padre. Y mi esposa me dijo, ¿te vas a ir? Digo, sí, pero es Día del Padre. Digo, sí, no me gusta el Día del Padre, porque solo me da memorias que no tenía un padre. Y mi esposa dijo, no importa que no tenías padre, tú eres padre y tienes que quedar para su hijo. Y es la primera vez que yo podía ver, no puedo hacer decisiones porque yo sentí cuando yo era chico, yo tengo que hacer decisiones para que va a sentir mi hijo y mi hija. Y poco por poco yo pienso que podía aprender cómo ser un papá. Pero mis hijos ya son grandes, pero todavía estoy aprendiendo cómo ser un papá bueno. Me parece interesante porque mencionas el lado de no mirar al pasado, de que siempre, ¿verdad? En el pasado no ves lo que tenemos, es el presente. Y hay una cita que dice, el pasado crea depresión, el futuro crea ansiedad, lo que vivimos el presente. Y tú hablas mucho del presente, pero tú tienes una frase, si no me equivoco, también que va atado a las emociones, que las emociones positivas
te resbalan, pero las emociones negativas se te pegan. Sí, es la verdad, ¿verdad? Porque mira, cuando alguien me golpea, ¿verdad? Esas emociones se quedan para años. Y las memorias que tienes cuando es 5, 6 o 10 o 11, las emociones negativas, las experiencias negativas se quedan por años y años y años. Pero las memorias positivas quedan para 5 minutos. ¿Verdad? Y cuando me levanto digo, ay, puedo cambiar el mundo. 1 hora después, no soy nada, no puedo ser nada, porque las emociones como esperanza, como gozo, como las emociones de valor, las emociones que son positivos, tenemos que trabajar para mantenerlos. Pero las emociones negativas no tenemos que hacer nada, se quedan siempre. Tenemos que trabajar para dejarlos. Y yo pienso que es uno de los efectos de ser humanos, que las cosas negativas se quedan más fuertes, las cosas positivas lo tenemos que trabajar para mantener. Las cosas negativas del pasado, Sí, donde, como tú dices, pueden haber sucedido hace 15, 20, 30, 40 años, sí. pero se sienten bien presentes, se sienten que Sí. tienen la energía, son vivas. ¿Hay forma de utilizarlas positivamente para crear un mejor futuro? Pues si tienes emociones negativas, la cosa que tienes que hacer es empezar a tener emociones positivas. Pero la emoción no se puede vivir, existir sin una historia. Si tienes emociones negativas, tienes una historia. Y las emociones no cambian si no cambias la historia. Eso es porque tenemos pesados en la noche y sueños en la noche, porque necesitan una historia. Las emociones positivas tienen sueños, las emociones negativas tienen pesados. Y el mismo cuando estamos despiertos, la historia que te dices a su propio, si son negativas, llevas las emociones negativas. Si cambias la historia y tienes una historia positiva, llevas las emociones positivas. ¿Cómo tú empezaste a cambiar tu historia? Porque lo que me llamó la atención es tu relación con el miedo. Entiendo que de chiquito te persigue una jauría de perros donde empiezas a crearle y te conviertes fóbico a los perros porque Sí, es sí, como sí. que era un miedo real. Y luego tienes la causalidad, por no decir la mala suerte, pero la causalidad de que en una montaña rusa se te rompe el asiento y casi sales volando de la montaña Sí, sí, rusa. sí. ¿Cómo tú cambiaste esa narrativa en tu vida? Sí, yo tenía mucho miedo. Y la cosa con miedo, si tienes miedo a una cosa, va a pasar a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y después eres medioso. Y yo era medioso. Yo sentí esa experiencia de miedo todos los días. Y no lo podía cambiar. No sabía cómo cambiar eso porque cuando ya te capturas es muy difícil para encontrar libertad. Y hice una decisión. Voy a usar el miedo como el fuego de mis acciones. Cuando yo tenía miedo, fui en la dirección de ese miedo. Cuando tenía miedo de ir alto, me fui alto. Si tenía miedo a perros, fui a los perros. Si tenía miedo de la oscuridad, fui a la oscuridad. Y lo hice como motivación. Ay, siento ese miedo. Es como para mí era una llamada. El miedo no me estaba siguiendo, me estaba llamando. Y en el pasado, cuando tenía miedo, fui corriendo para escapar del miedo. Pero ya cuando el miedo me llama, voy en la dirección de ese miedo, digo, ay, tú es mi llamada, mi futuro. Porque el futuro está en otro lado de los miedos. ¿Cuándo y comenzó tu carrera como orador? Porque entiendo que de chiquito tú querías ser pastor. Fue una de las primeras cosas que Yo nunca. no crecí religioso. Yo no conocí a Dios, nunca fue a la iglesia, nada así. Nunca, ni sabía que había pastores en el mundo. ¿Y cómo llegas entonces? Porque tenemos que hablar de Mosaic, que es parte, yo creo, bien importante de tu Sí, historia sí. y de lo que haces hoy en día. Pero antes de llegar a Mosaic, antes de llegar a lo que es Erwin hoy en día, tuviste que haber roto ese miedo. Tenías que haber roto el miedo al public speaking, el miedo a salir a hablar, a contar tu historia. Sí. ¿Cómo te das cuenta y conectas con ese don interno? Pues cuando yo estaba en la universidad, ese es cuando encontré un fe personal. Pero no sabía mucho de
de Cristo, no sabía mucho de cristianidad, pero yo hice una decisión para ir a trabajar en un lugar muy violento, con pandillas, con asesinos en el mundo de drogas, el mundo de criminales, para ver. Tú estudias psicología y filosofía. Sí, fui allá en ese mundo para ver si podía ayudar a la gente en una situación más peor. Y cuando yo estaba ahí, todos los días alguien me podía matar. Todos los días yo estaba en situaciones con pistolas y pistolas automáticas y drogas. Y en ese mundo tenía que empezar a conectar con gente. Y empecé jugando básquetbol. Yo llevé un básquetbol, jugué básquetbol ahí en los proyectos. Y después, cuando terminamos jugando, estábamos todos cansados y empiezo a hablar 1 a 10 de la vida, de oportunidad para crear un futuro, que es posible, que hay un Dios que te quiere y quizás hay un lugar hay una luz en esta oscuridad que te va a enseñar una vida que puedes encontrar libertad y quizás Jesús puede ayudar en ese camino. Y aprendí cómo hablar en situaciones donde en un momento alguien me podía matar. Y no había gente, no estaba en la iglesia, porque es muy calma ahí, ¿verdad? No te preocupes. Si quizás alguien se enoja, pero nadie te va a matar en un momento. Y yo tenía muchas veces una persona llegó, trajo su cuchara o no, su cuchilla o su pistola, me dijo, mira, este es mi cuchillo y no quiero que piense que te voy a matar. Y yo, sí, pero también tienes pistola. Y yo quiero eso también. Y en ese contexto, yo aprendí cómo conectar con gente. Y empecé solo hablando con 5 personas, 10 personas, 20 personas, 50. Y un día en un evento donde estaba casi 20,000 personas, yo solamente estaba ahí voluntario ayudando a mi esposa porque ella trabajó para este grupo. Y el hombre que iba a hablar no llegó. Yo estaba ahí vestido como alguien que trabaja en la calle, blue jeans, t-shirt, muy común, ¿verdad? Y el hombre que estaba encargado me llegó y dijo, yo pienso que tú tienes que hablar. Y yo pensé que era broma, chiste, ¿verdad? Y empecé riendo. Y digo, no, de verdad, yo pienso que es tú. No viene el hombre que va a predicar y hay 20,000 personas ahí. Y me agarró y me decía, es su momento, tú tienes que hacerlo. Y yo nunca he hablado más que 200 personas. Fui de 200 a 20,000 en 30 minutos. Y me puse ahí en ese momento, hablé con ese grupo y cambió mi vida y cambió la vida de muchos otros. Y en ese momento encontré que tenía la habilidad para hacerlo. No sabía, pero no lo hice porque tenía deseo para ser famoso, no lo hice porque yo sentí que yo debo hablar en frente de muchas personas. Simple lo hice porque había necesidad y quería servir en el momento. Y con 20,000 jóvenes sentí que yo podía conectar porque yo entendí dónde ellos estaban. Háblame, porque es que tiene un punto que es el de conectar. Y quiero que hablemos de conectar, porque es una pregunta bien frecuente de cómo tú conectas con las personas. Uh-huh. Pero antes de eso, ¿tú crees que fue suerte? Ese momento donde te agarra la persona, ¿o tú crees que fue tu destino? Te hago la pregunta porque es que tú quizás te habías preparado y te habías preparado, ¿verdad? En otra área, habías estado en la calle, pero tú nunca pensaste en ser orador, te estabas preparando de otra manera. Sí. Y llega la oportunidad y tú decides tomarla. Y para mucha gente eso es suerte. ¿Para ti lo es? No, para mí no es suerte, no creo en la suerte. Yo realmente creo en Dios. Y creo que si vives su vida con integridad y con valor, vas a mover en la erección para el momento donde Dios puede abrir puertas que ni podías ver.
Yo estoy seguro de una cosa. Yo no sabía que ese momento iba a venir. Yo no quería ir esa noche. Yo estaba cansado. Y mi esposa me dijo, tú tienes que venir. Y yo digo, no, solo soy voluntario, no es importante. Y trabajé toda la semana. Y ella dijo, no, tú tienes que venir. Y no me dijo, pero ella sintió en su alma que yo iba a hablar esa noche. Pero no me quería decir. Y cuando yo fui corriendo, encontré a mi esposa, le dije, mira, mi amor, yo voy a hablar, voy a predicar en este momento. Y digo, yo ya sabía todo el día que era su momento. Y le dije, ¿y por qué no me dijiste? Y dije, porque tienes que venir para servir, no para ser famoso. Y no puedo explicar momentos así, pero he tenido muchos momentos así. Muchas veces me encuentran gente que dice, ¿cómo conoces como Lewis Howes? O ¿cómo conoces como Ed Milet? O ¿cómo pudiste hablar a este evento? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Verdad? Yo digo, mira, no entiendes que yo no he seguido nada de eso. Yo he vivido una vida para servir a la humanidad en una manera humilde y las puertas se abren en todas partes que yo no puedo explicar. ¿Cómo creas en inglés awareness, en español no me sé la palabra, pero esta receptividad a estos momentos? Sí, Porque el momento te puede pasar por el frente. Y como tú dices, si tú estás abierto a los mensajes que tiene Dios, a las personas, a esos ángeles que Dios te pone en el camino, pues consecuencialmente se mueve. Como que si tú estás abierto y receptivo, sí, funciona. Pero crear esa receptividad no es tan fácil. Mucho más en un momento, un tiempo y espacio sí, donde hay tanto ruido, hay tantas noticias, sí. tantas cosas, redes sociales. ¿Cómo tú le recomendarías a la gente crear esa receptividad? Pero una cosa que tienes que hacer es ser completamente presente en ese momento. Y no, muchas veces como Jason, aquí estamos, ¿verdad? Y estamos hablando, pero si yo estoy pensando, ay, después voy a conocer Juan Carlos o después voy a estar con Verónica, este momento lo pierdo. Pero si en este momento tú eres la más importante persona en mi vida, este momento va a ser significante. Y yo trato de ser completamente presente en este momento y tratar el momento como quizás ese es mi último. Porque yo no sé si voy a hablar con otra persona después de esto. No sé qué va a pasar en mi vida. Quizás esa es la última conversación que alguien va a escuchar de mi vida. Y eso porque es tan importante para vivir así. Pero la cosa es interesante porque cuando yo tenía 29 años, ese momento con 20,000 personas pasó. Pero como 10 años después, yo estaba en un hotel en Chicago con mi esposa y mi teléfono sonó a 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y era un hombre que se llama Jim. Y me dijo, mira, escuché que estás aquí en Chicago. Era un evento que se llama Global Leadership Summit. Y había como 100,000 personas en ese evento. Y me dijo, el hombre que va a hablar esta mañana, a las 9 de la mañana, se enfermó. Y alguien me dijo que tú tienes una idea, un tópico que es muy interesante, puedes hablar esta mañana. Y sigo, ok. Y colgué el teléfono, dije a mi esposa, ¿había alguien en el teléfono? Porque yo estaba durmiendo. Y digo, pues, yo pienso que sí. Y en ese día llegué ahí, 100,000 personas me escucharon y cambió mi vida otra vez. Y la razón que yo pienso que esas cosas pasan es que si preparas cada día para ser el más bien versión de usted, estás listo para cualquier cosa que viene que no esperas. Pero muchas veces decimos, ay, si tengo la oportunidad, voy a preparar. Pero yo soy de revés. Voy a preparar para la oportunidad que no espero. Y es como español, como cuando yo y Javier pensamos poner los libros en español. No me podía expresar porque hablé español como un niño de 4 años y lo perdí.
Me dio pena para hablar español, me dio pena para no poder hablar mi principio idioma. Pero, ¿qué es más importante? ¿Mi ego o la oportunidad para conectar con gente? La razón que no hablé español es que tenía mucho orgullo. Y en inglés lo puedo ser bueno, en español no lo puedo. Pero y también para hablar con 100,000 personas. Si dejo el orgullo, no quiero hablar este momento, quiero preparar. Me invitas para el año que viene. Pero yo dije en mi vida, yo voy a ser la persona que no me tiene que invitar, pero si me necesitas en el último momento, aquí estoy. Y así he vivido mi vida. Y es una vida que no puedo explicar, porque si hay suerte, yo tengo más suerte de casi todo en todo el mundo. Pero no pienso que hay suerte, yo pienso que hay amor y que hay un Dios que te quiere mucho, y cuando estás listo para el momento, Él te llama en ese momento. Ahorita hablaste de conectar y tu experiencia cuando estabas comenzando en la universidad, que estaba en áreas de escasos recursos, para hablar, ¿verdad?, en propiedad, en los barrios, en distintas comunidades. Y hay un nombre que no sé si fue ahí o tú trabajaste en un momento en prisión, si no me equivoco. Y el nombre de la persona es William Westphal. ¿Qué impacto tuvo ¿Y William cómo Westphal? sabes de esa historia? Eso es parte de Mentores en Línea. Estás estudiando mucho. Sí, no, yo conocí a este hombre, William Westphal. Se fue al cárcel porque tomó un cuchillo. Un cuchillo, sí. ¿Cuchillo? A knife. Sí, cuchillo. Y cortó la nuca de su el hermano de su esposa en un pleito. Y cuando estaba en el cárcel me mandó una noticia, una carta, que cuando se sale del cárcel me iba a matar. Porque su esposa y familia encontraron una relación con Dios, pero él pensó que yo estaba moviendo con su mujer. Pero solamente estaba viniendo a la iglesia. Pero él no sabía, ¿verdad? Pero también tenía miedo que lo iba a dejar, porque ya que tenía un fe, quizás no se iba a quedar con él. Me mandó una segunda carta que me iba a matar. Y después se salió del cárcel. Y era un hombre con una reputación muy violenta. Ha matado a mucha gente. Y era un líder de las pandillas. Y cuando se salió del cárcel, yo fui a encontrarlo. No quería que me iba a encontrar a mí, porque no quería vivir esperando el día que se llega, ¿verdad? Fui al proyecto donde estaba viviendo. Había como 20, 30 personas en ese apartamento. Cuando yo caminé para adentro, todos corrieron para afuera. Y me dejaron solamente yo y William. Y se sentamos así y sacó ese cuchillo y me dijo, mira, este es el mismo cuchillo. Y yo rompí su nuca. Corté su nuca. Y dije, ay, sí, muy interesante. Y empezamos hablando y yo pensé, me va a matar. Lo voy a decir que quiero decir. Ya te ibas practicando en el camino por ahí. Sí, y nunca en mi vida he dicho esto, pero este es un hombre muy oscuro. Dije, ay, Bill, ese cuchillo te va a mandar al infierno. Nunca en mi vida he dicho algo así, pero yo pensé que tenía que decir algo que expresó que no tenía miedo. Y digo, tú piensas que tú es fuerte, que tú es violente, que yo debo tener miedo. Pero te quiero decir algo, todavía estás en el cárcel. Porque no puedes, nadie te puede dar la libertad que tu alma necesita. Y si tienes suficiente valor, hay una decisión que puedes hacer para encontrar la libertad. Él dijo, no lo quiero. Pero la cosa que pasó es que hicimos amigos. Y estaba en la calle diciendo, nadie toca a Erwin. Porque la persona que toca a él va a tener que pelear conmigo.
Y yo podía ir por todos los barrios en las pandillas y sabían, es el amigo de William Westphal. A ese no, a ese no. Porque él dijo, mira, yo y tú somos el mismo. Eso que me dijo, somos el mismo. Digo, sí, yo soy fanático para la maldad. Y tú eres fanático para Dios. Somos el mismo. Somos dos fanáticos viviendo la vida. Y dije, sí, somos el mismo, yo y tú. La oscuridad es la luz, pero somos compañeros. Sí, el yin yang, el Sí. lado negro y el lado blanco, el oscuro y el claro. Sí, un día estaba peleando con su esposa y ella agarró tijeras y lo mató. Y así se terminó la vida de William Westphal. Wow. Esa última oración fue de novela. Y así terminó la vida de William Westphal. Pero lo veo en una página, pero final, 3 puntitos, the end. Sí. Ahorita me estaba hablando del orgullo y el ego. Específicamente cómo uno tiene que desatarse de ese ego para poder crear cosas grandes y crear impacto en la vida de otros seres. Sí. Específicamente cuando uno habla del ego, Erwin, a mí me parece interesante tratando de atarlo con el tema del miedo, que me lo mencionaste ahorita. Porque mucha gente no hace cosas en la vida Sí. por miedo, dice que por su ego, ¿verdad? Pero realmente es por el miedo a fracasar. Sí. El ego, al fin y al cabo, es un escudo que la gente utiliza para no fracasar, como excusa porque no quieren ser un fracasado en la vida. Uh-huh. Pero el fracaso yo pienso que es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Uh-huh. ¿Cuál es tu pensar del fracaso y cómo Erwin lo enfrenta? Pues yo soy experto en el fracaso. Por yo fracasar, yo he fracasado más que yo pienso que muchos. Y la persona que nunca fracasa, nunca trata. La única manera en que no puedes fracasar es que no tomas el riesgo. Y en mi vida, yo soy tan cómodo con el fracaso. Porque empecé joven y todavía de este día estoy tratando cosas que no puedo hacer. La persona que no fracasa no trata nada que no puede ser. No trata nada imposible. Y para mí esa es la aventura de la vida, ¿verdad? Cuando te levantas el próximo día, digo, ay, no me morí. Sí. Y el fracaso no es permanente. El fracaso es un paso a su futuro. Y es una cosa muy difícil para enseñar a jóvenes, porque piensan que si fracasan no son suficientes, no tienen el talento, no pueden encontrar éxito. Digo, no, el éxito siempre está al otro lado del fracaso. Y si corres del fracaso, estás corriendo de su éxito. Pero si no tienes miedo del fracaso, vas a tener el poder para llegar a su éxito. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes? Porque hablar del fracaso hoy en día yo creo que es un poco complicado versus el fracaso cuando tú estabas creciendo. No porque el fracaso cambie, pero sino porque la lupa en el fracaso cambia. ¿A qué me refiero? Cuando tú estabas creciendo, Erwin, no habían redes sociales, el acceso a los medios, no habían quizás tantos ojos en ti. Y el fracaso era un poco más privado. Tú podías empezar una compañía vamos a hablar de diseño de moda, que usted tuvo una compañía también de diseño de moda. Tú podías haber tenido esa compañía en el 1975, podías haberla crecido, perdiste $1 millón y quizás le iban a conocer tu barrio, quizás un poco del pueblo, no era tan grande. Hoy en día levanta una compañía, vende 1 millón y la cierra, sale en noticias, sale en YouTube, sale aquí en Molusco, en Chente. Tienes un efecto donde yo pienso que el fracaso se ha convertido bien público. Sí. Y eso ha afectado a mi generación en cómo enfrentamos el fracaso, en cómo miramos estas pequeñas acciones que nos mueven en dirección al éxito, sin importar la definición de éxito porque es subjetiva. Sí, no tienes miedo del fracaso, tienes miedo del pena. Porque que de verdaderamente tenemos miedo de es que dicen otras personas. Y es la verdad, ustedes, esa generación, son más famosos por haciendo nada. De mi generación era famoso por haciendo algo. Es lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero es el mismo, porque si fracasas, si su mundo es pequeño y todos lo ven, todavía sientes la misma pena. Claro. Pero si su mundo es grande,
sientes el mismo pena, pero con extranjeros, personas que no son importantes. Tienes que decidir quién es importante en mi vida. ¿Quién tiene una opinión que es importante para mí? Y nadie más debe afectar sus decisiones. Era como, 10 años pasados, yo tenía una compañía de negocios y de moda, de películas, de otras cosas, y perdí como 6 a 10 millones de dólares en un día. Un día. Y es interesante porque cada vez que yo tenía un fracaso grande, porque si yo tengo un poquito de influencia, ¿verdad? Y hay millones de personas que miren mi vida, pero hay muchos que quieren que yo fracase. Tienen tan, como de gozo. Sabimos que no lo podías hacer. Sabíamos que su proyecto no iba a trabajar. Sabíamos que estabas tratando de hacer cosas que no debías hacer. Porque la persona que no hace nada tiene mucho tiempo para mirar a la persona que hace algo. Y eso es una cosa que yo he decidido antes. Hay mucha gente que necesitan encontrar a la persona que está fracasando para que ellos puedan sentir más bueno. Y la manera como yo lo mantengo esto, like handle this. Manejarlo. Lidiar. Esto es que me digo, yo voy a ser el primero a decir que fracasé. Así tú no puedes decirlo primero. Yo digo, sí, perdí 6 millones de dólares. Sí, traté esto y no trabajo. Y déjame enseñarte qué aprendí. Y yo sé una cosa, no hay mucha gente que te puede enseñar cómo salir de 10 millones de dólares de perder. Yo soy un experto en esto. Yo cuando fracaso, soy experto. Porque yo puedo enseñar no solamente qué pasó, pero cómo llegué a un futuro el otro lado de ese fracaso. ¿Tú crees que debemos entonces tomar con responsabilidad y honra los fracasos? Nosotros, como en la parte dices que tú decidiste, si tomaste la decisión de presentar el fracaso, deberíamos entonces, yo no quiero exhortar el fracaso, ¿verdad? Porque no deberíamos decir, porque nadie empieza una compañía diciendo, yo voy a empezarla y yo voy a fracasar. Pero ¿tú crees que deberíamos enseñarle a esta generación que fracasar no está mal? Es que decir incentivarlos a fracasar está complicado. No, estás caminando en la dirección correcta. El fracaso es necesario y para el éxito. Tienes que entender eso, que el fracaso es necesario para el éxito. Porque cuando empiezas algo nuevo, estás aprendiendo. Y tienes que saber que no todo va a trabajar. Y no va a trabajar el primer tiempo que lo tratas. Mira, y toda la ropa que yo tengo hoy, yo lo he creado. Pero no saben cuánto tiempo yo tenía que hacer una camisa para hacer esta camisa. Tú lo hiciste con tu mano. No con mi mano, con mi diseño. Exacto. Okay. Pero trabajando con la gente que lo hicieron todo. Sí. Tenía que aclarar, no, oye, si lo había hecho tú, yo iba a decir, ¡coño! Pero cada vez hice pantalones que no son correctos, no son correctos. Y el fracaso es el proceso para creatividad. Y cuando estoy escribiendo un libro, el primer paso es fracaso. Y él leyó mi primer paso. Y si yo no voy a escribir porque no puedo escribir el perfecto libro la primera vez, nunca voy a escribir. Y buscando la frase perfecta. Y muchas veces la persona no entiende que empecé el libro y lo tiro. Y empecé el libro otra vez y lo tiré. Y empecé el libro la tercera vez y lo tiré. Fracaso. Pero cuando tengo el fracaso, tengo más claridad. No era así.
Las palabras son mágicos. Mientras más fracaso, más claridad tengo. Sí, sí. ¿Cómo tú defines la creatividad? La habilidad para transformar la imaginación en realidad. ¿Qué impacto ha tenido la creatividad en tu vida? Pues no sé cómo no ser creativo, porque al ser creativo es ser humano. Y si pierdes su humanidad, no creas. Pero si tienes conexión con su humanidad, vas a crear todos los días. Porque cada decisión está creando algo. Cada decisión que tú haces crea un futuro y deja otro futuro. Y entonces, cuando me preguntas qué es mi relación con creatividad, es como preguntar qué es mi relación con respirando. Y yo creo, y esa es la prueba que yo existo. Sí, porque es intrínseco, coexisten. Sí. Erwin con Sí. creatividad, creatividad con Sí. el alma. Si yo respiro, y por eso yo creo, y voy a crear algo. Sí, sí. Si el ser humano, ¿verdad? El alma del humano coexiste con la creatividad, Ujú. ¿por qué tenemos personas que constantemente se dicen que no son creativos? Sí, y es porque ellos han escuchado eso todas sus vidas. Tú no eres creativo, tú no eres creativo. Y el niño se cree cualquier cosa que lo dicen cuando creen en Santa Claus, ¿verdad? Creen en Easter Bunny, creen que no son creativos. Pero nunca en mi vida he experimentado un niño que no es creativo. La creatividad es una expresión natural para el humano. Pero el problema es que queremos que el mundo conforme. Y cuando son creativos, no conformen muy fácil. Y como padres, quiero que mi niño se conforme. Si siempre creativo, me voy a ser loco, ¿verdad? En la escuela, siéntase, estudias, haga que todos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque para ser un niño bueno, tienes que conformar a la institución. Y la vida creativa es la vida natural del humano. La vida de conformación es la vida que no es natural. ¿Cómo fue tu proceso de convertirte en autor? Porque entiendo que este es tu libro número 14, si no me equivoco, 12. No sé, hay muchos, pero... Ya está bien. ¿Después de cuál dejaste de contar? Como el 10. Ese fue como que... ¿Cómo empezó el proceso? Quiero ir a esa primera versión. ¿Cómo fue la primera vez que te sentaste a escribir tu primer libro, valga la redundancia? Versus cómo es sentarte a escribir ahora el 12º, 14, lo que sea, pero en cómo enfrentas ese proceso creativo. ¿Estás preguntando de la primera vez? Sí, comparando la primera vez con ahora, ¿cómo ha Sí. evolucionado? La primera vez que yo escribí algo único. Un libro. Único que salió de mi imaginación. Yo tenía quizás 8 o 9 años. Y estaba escribiendo historias de ficción, de ciencia y historias de héroes y de otros mundos, de otros universos. Y escribí mis libros y después fui atrás en la gama y created, dug. ¿Cómo Excavar, como que excavar excavaste, como una tumba. Ajá. Y puse mis libros ahí y lo dejaron morir porque no sentí que lo iba a enseñar al mundo. Pero porque yo tenía 2 hermanitas que tenían como 4 o 5 años menos que yo. Y cada noche alguien lo leyó un libro, ¿verdad? Cada noche leen las historias para niños, pero yo nunca. Cada noche yo creo historias únicas para ellos, con caracteres, con mundos, con experiencias, con batallas que creyó era mi imaginación. Y cada noche cuando estaba dando a ellos los temas y el héroe se muere y se estaban llorando, no se puede morir. Pero encontramos que y cambio la historia.
empecé escribiendo cuando yo era muy joven. Y cuando yo estaba en high school, yo recuerdo escribiendo 20, 30 novelas. Pero lo dejé, nunca lo usé y lo di a nadie. Y entonces siempre estaba en mi alma para escribir. Siempre quería expresar la historia de la humanidad y ayudar a gente a encontrar un carácter que lo ayuda. Y la razón que para mí era muy importante porque en los libros yo encontré esperanza. En los caracteres de otros escritores yo encontré razón para vivir y visión para un futuro y yo quería ser un parte como ellos también. Sí, El proceso de las 7 frecuencias de la comunicación, sí. como estamos hablando, es un libro ya que llega en una expertise y Sí. en una etapa de tu vida, yo creo que bastante particular, porque tú no pensaste que ibas a escribir este libro, si no me equivoco, porque tú tuviste un enfrentamiento con cáncer en etapa 4 recientemente, hace unos 4 o 5 años, si no me equivoco. Quizás más. Más. Sí. Como 10. Sí, cuando yo tenía cáncer, escribí el libro La Última Flecha. Y no sabía si iba a vivir, pero salió todo bien. Tenía stage 4, cáncer, pero Pancreatic, creo que era. De la era páncreas. muchas diferentes cosas y 6 horas de operación. Pero salió todo bueno, gracias a Dios, y me quedé aquí, pensé, ay, si estoy aquí, tengo mucho más para decir. Si estoy aquí, tengo mucho más para hacer. Y si estoy aquí, tengo mucho más para escribir. Y ya he escrito, yo pienso, como 4 o 5 libros después de La Última Flecha. Y este libro me encanta mucho porque yo pienso que puede cambiar cómo el mundo habla de comunicación y conexión. Y de vez en cuando escribimos algo, dice, es inspiración para el mundo y puedo inspirar o podemos mandar instrucciones. Este libro te ayuda a hacer esto más bueno. Pero este libro es un libro que cuando lo lees va a cambiar cómo tú ves realidad y no lo vas a poder regresar. Porque cuando puedes escuchar las frecuencias, no se paran. El momento que entiendes, esa persona tiene la frecuencia de sanador, tiene la frecuencia de profesor, tiene la frecuencia de retador o de comandante o de motivador, ya lo escuchas siempre. Y también puedes entender, mi mundo eterno también tiene esas voces. Y la voz que me está hablando siempre es retador, siempre me está diciendo, no hiciste suficiente, puedes hacer más, puedes trabajar más duro, te puedes levantar más temprano. Y dice, puedes sentir, necesita el sanador en mi alma, no solamente el retador. Porque tú estipulas que todo ser humano tiene las 7 frecuencias. Sí. La diferencia es en el orden y entonces cuáles se manifiestan más en unos seres humanos que en otros, si no me equivoco. Sí. Háblame porque tú estipulas también que las frecuencias son como los idiomas. Mientras que estaba hablando tu mamá y tú y McManus, Sí. tu padrastro, tu papá, eran políglotas, creo que se dice, ¿verdad? Cuando hablas varios idiomas, políglota. Uh-huh. Habla español, habla inglés, francés, Sí. italiano. Si yo hablo inglés y tú hablas inglés, nos entendemos. Uh-huh. Pero si tú hablas español y yo hablo francés, está un poco más complicado. Y tú estipulas que las 7 frecuencias, que me corriges, pero son motivador, retador, comandante, sanador, profesor, visionario y el Maven. Sí. Cada una de ellas tiene una manera en la cual nos comunicamos y cómo no solamente comunicamos, pero también entendemos y somos receptivos. Sí. Porque la comunicación es emisor y receptor, es de ambas partes. Sí. ¿Cómo yo puedo utilizar este manual, esta guía que tú has creado, no solamente para comunicarme mejor, pero para entender mejor a mis trabajadores, a mi familia y al fin y al cabo todas estas relaciones que son conexiones humanas, como tú dices? Sí, yo pienso que es importante para entender que cuando usamos una frecuencia, no estamos pensando de la frecuencia, solamente soy Jason, soy Erwin. Es una expresión de quién yo soy, pero la frecuencia es más que una manera de hablar, es una manera de pensar,
una manera, algo neurológico, que es como nosotros experimentamos realidad. Entonces, cuando una persona tiene el motivador, es así como mira el mundo. El mundo es muy positivo. El mundo está lleno de energía, oportunidad y es lleno de gozo y felicidad. Y esa es la manera en que la persona filters el mundo. Y es mismo con el profesor. Para el profesor, el mundo es data. El mundo es información. El mundo es verdad o no es verdad. El mundo es muy claro porque solamente queremos saber qué es. Y la frecuencia expresa ese data, pero el cerebro está experimentando el mundo en el proceso de data. Y yo soy Maven. Esa es mi primer frecuencia y esa frecuencia es un poquito más raro y no lo utilizamos. Bueno, pero el Maven es la persona que mira la realidad de una manera que nadie más lo mira. Son heréticos. Son las personas que pensamos, quizás son genios, quizás son locos, ¿verdad? Es como Elon Musk y pensamos, ¿nos está ayudando o no nos está ayudando? Sí. Pero esa persona mira el mundo de una manera tan diferente que necesitamos esa frecuencia también. Y la cosa que es importante y para mí es cuando yo entiendo, tú tienes el comandante, que quizás se siente fuerte, pero no estás consciente que se siente tan duro las palabras. Que muchas veces un comandante está preguntando algo, pero todavía se siente como mandado. Y mi esposa es comandante. Y 40 años casados, ¿verdad? Pero con un comandante todos los días yo sé qué debo hacer. Y me dice, mueve sus zapatos, o apaga la luz, o mueve el carro, o saca la basura. ¿Y tú? Yes, honey. Muy utilización, como muy utilitario. Pero atrás de eso hay mucho cariño. Pero su mente procesa información de una manera donde no experimento el cariño al mismo tiempo. Pero yo puedo saber que su intención es buena. Y cuando mi hija tiene retador, y ella siempre expresa que lo puedo hacer más bueno, que todavía no estoy terminado, que me tengo que levantar mi energía o mi ambición o cualquier cosa. Y porque es natural para ella, para ser retador. Y yo sé que ella está feliz conmigo, pero también espera más. Y es natural. Y no me insulto cuando una persona me habla así. Y yo también como Maven, yo sé que cuando una persona me escucha, no está seguro. Porque muchas veces fui a Australia y estaba en un carro, iba a hablar en un evento como 10,000 personas. Las personas del carro me dijeron, mira, cuando tú dices la verdad, toda la gente van a aplaudir y van a gritar. Digo, me están diciendo que cuando yo digo algo que todos ya creen, van a tener ánimo y van a aplaudir. Sí. Y yo digo, no va a pasar así. Cuando yo hablo, es muy callado, porque no están seguros si están en acuerdo o no. Y van a tener que pensar de la tema y los conceptos. Y cuando están en la casa, van a pensar, sí, yo creo eso, o no lo creo. Porque no soy motivador. No soy la persona que todos dicen, sí, me quieres, sí, tengo energía para este momento. Yo soy la persona que dice, tú piensas que es sí, pero no es sí. Es energía. Y esa energía que se mueve muy despacio. Y esa energía tiene una inteligencia. Y es la única razón que es sí. Que estás experimentando no es la realidad. Es su interpretación de la realidad. Aparte de comprar el libro, ¿verdad? Que Sí. Está disponible en Walgreens, Bookmark, Walmart de Puerto Rico. Si está en Estados Unidos, está disponible en inglés también, ¿cierto? ¿Verdad? Si nos están escuchando. ¿Cómo yo puedo empezar a utilizar
no son, ¿verdad? Porque una cosa es entenderme. Ujú. Ya, entiendo, soy comandante, que en mi caso, porque cogí el assessment que tienen, yo soy comandante, challenger, retador en español y motivador. Ujú. Me entiendo. Ujú. Logro entender por qué reacciono de ciertas maneras, por qué me comunico así, por qué soy así. ¿Cómo yo debo entonces moverme hacia adelante para comprender a otras personas Ujú. y a veces estar menos reactivos? Porque yo creo que si yo soy comandante, alguien es sanador y tratamos de ambos con la mejor intención posible de comunicarnos en nuestras Sí, maneras, no son la misma frecuencia. sí. De cómo yo puedo empezar a mejorar cómo me comunico, porque el primer paso es entenderme, ahora es cómo me comunico. Pues una cosa muy practical es, hay un assessment, y este libro no es una cosa que lo debes hacer solo, lo debes hacer con sus compañeros, con su esposo, esposa, con sus empleados, porque si pueden como una cultura empezar a escuchar de una manera más fino, cambia todo. Pero la cosa que también es muy importante es que la frecuencia se crezca cuando tú tienes más empatía y crezca cuando somos más auténticos. Y cuando tenemos empatía, yo estoy entrando en su alma. Pero cuando yo soy auténtico, yo te invito para entrar en mi alma. Y cuando tenemos empatía y somos auténticos, conectamos en una manera más íntima y más poderosa. Conectar, pero no para ganar cuando nos comunicamos. No, pues yo pienso que el humano está construido de una manera que quiere ganar, pero no todos. Tomamos nosotros un assessment que es muy interesante, donde dice que yo, yo soy construido para no ganar, pero yo he dado este examen no sé, casi 1,000 líderes, y todos están construidos para ganar. Te dicen, no, no tengo que ganar, pero sí tiene que ganar. Y yo pienso que, bueno, yo quiero que tú ganas, yo quiero que yo gano, y podemos encontrar una manera donde los dos ganamos juntos. No es una cosa que no debes ganar, pero debes querer que el otro gane también. Porque el mundo es más bueno cuando tú ganas y yo gano. El mundo es más bueno cuando todos ganamos. Y hay suficiente en el mundo para todos a ganar. No solamente hay un trofeo. En esta vida todos podemos ganar y ayudar uno a otro a ganar. Yo soy fiel creyente, Erwin, de eso que tú mencionas. Y yo creo que, ¿verdad? Esto a veces yo te voy a hablar de Puerto Rico y mi territorio porque es donde estamos y es a lo que tengo potestad de hablar. Creo que no tengo potestad para hablar de otros territorios que yo no participo ni compongo parte de. Pero a veces en Puerto Rico vemos que el bizcocho es bien pequeño. Entonces nos enfocamos en tener un pedazo bien grande de un bizcocho bien pequeño, Sí. porque pensamos que no podemos compartirlo. En la vida yo no creo que es así como tú mencionas. Yo creo que en la vida el bizcocho es extremadamente grande si cada cual sabe compartir su pedazo. Y esto también a mí me recuerda a una cita de chiquito, que es que al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. Entonces es también una cosa donde tú puedes coger todo el pedazo del bizcocho, pero te va a empalagar. En algún momento no te va a gustar, en algún momento vas a decir me cansé, te va a quemar, vas a tener un burnout, te va a odiar a ti mismo muchas veces. Si sigues ese camino en una vida buscando siempre el ganar sin pensar en los demás. Para personas que tienen ese ego, que ven el bizcocho chiquito, que quieren el yo tener, ¿cómo tú les recomiendas dar ese primer paso para que empiecen a compartir y crear esas relaciones de ganar, donde al fin y al cabo yo creo que el que termina ganando más es la persona que comparte con ellos? Mira, yo conozco mucha gente que tienen mucho éxito en sus vidas y tienen millones y millones de dólares, billones de dólares. Y todos tienen el mismo problema, que la persona que no tiene nada en su alma, que se siente solo y está buscando amor. Yo tengo un amigo que ya es billonario y tiene como 5 o 6 casas y una Islandia y todo. Y digo un amigo mío, en este tiempo de mi vida yo quiero experimentar amor.
porque no sé cómo experimentar amor. Y la cosa es que si ganas el mundo y pierdes sus relaciones, ¿qué ganas? Nada. Y yo recuerdo una vez estaba hablando con 200 millonarios. Yo dije, mira, yo no te voy a enseñar cómo hacer más dinero, pero sí te voy a enseñar cómo no morir solo. Y yo pienso que es más difícil para no morir solo que tener mucho. Erwin, ya casi terminando Mentores en Línea. Al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, vamos para encima. Ok. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película de Back to the Future, tener el DeLorean, el carro en el tiempo donde te puedes sentar con Doc and you can put the numbers, puedes poner la fecha, ¿a qué época, periodo o década te gustaría ir y por qué? Es difícil para dar esta respuesta, pero me gustaría ir el tiempo, un momento antes que se creó todo, A entender el codificador. para ver cómo se creó el universo. Me gustaría estar ahí en ese momento. El momento antes que dicen hacer la luz. Sí, antes del snap of a finger. Sí, sí. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros invitados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Erwin Rafael McManus? Yo pienso que hay una canción en la película Last Samurai que se llama Red Dawn. Y es de los samuráis. Y cuando jugué básquetbol y cuando fui a un deporte para jugar o iba a hablar en un lugar, siempre jugué esa canción para que me dio el valor para entrar a ese momento. Erwin, tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendarías a nuestra audiencia? Depende de su audiencia. Pero, jóvenes empresarios 40 o 50 años. Pues no voy a coger uno de míos. Okay. Porque debo decir 7 frecuencias, Mindshift o Genio y el Genio de Jesús. Pero 3 libros que me han encantado en mi vida es un libro by Robert Heinlein que se llama Glory Road. Un libro de Man's Search for Meaning. De Viktor Frankl. Viktor Frankl también es un libro que me ha impactado mucho. Y yo pienso que Carol Dweck's book on mindset es muy fuerte. Erwin, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas? Siempre tienes posición para aprender. Y nunca se pones tan grande donde no puedes aprender. Porque al momento que no aprendes, no cambias y no creces. Y yo pienso que debemos aprender algo nuevo todos los días de la vida. Un día que no aprendes es un día perdido. Un día que no aprendes es un día perdido. Hoy no fue la excepción. Hoy aprendimos, Erwin, los 7 libros, las 7 frecuencias de la comunicación disponible en Puerto Rico, disponible en Estados Unidos también en inglés, en Puerto Rico, Bookmark, Walgreens, Walmart. Ha sido un placer, hermano. Gracias.